Con este vídeo finalizamos este tema 12.1. Estamos en el apartado 5, otras instalaciones. Nosotros a lo largo del tema hemos visto instalaciones de electricidad, instalaciones de agua y desagües y las instalaciones de gas. Lo que nos encontramos ahora en este último apartado es el hablarnos un poquito de otro tipo de instalaciones que podemos tener en nuestro hogar, como puede ser la televisión o la telefonía. Nos dice 5 puntos. Otras instalaciones. Las viviendas pueden disponer, además de las instalaciones vistas, de otras instalaciones, televisión, telefonía, internet, domótica, etc. Estas instalaciones, aunque no son tan importantes como las tratadas de forma individual, proporcionan comodidades y bienestar a sus usuarios. Bueno, yo creo que a medida que pasan los años sí son importantes, ¿no? Por ejemplo, Internet hoy día en los hogares es algo importante y debería de tenerse, siempre es conveniente, ¿no? Es como el gas no sirve calentar. Nosotros no necesitamos calentar el agua para ducharnos, podemos ducharnos con agua fría, pero lógicamente nos conviene, ¿no? Pues estas instalaciones cada vez van cobrando mayor importancia y necesidad. En las viviendas actuales se pueden encontrar instalaciones como las de radio y televisión, telefonía e internet o las cada vez más extendidas de domótica, que mejoran el bienestar y el confort de los usuarios. Aquí hay de entender domótica como todo lo que es automatizaciones en el hogar. Domótica es si yo le digo luces apagaos y las luces se apagan, ¿de acuerdo? Todo lo que pueda ser automatizar un poquito cosas en el hogar. Domótica es, por ejemplo, esto es un poco para flojo, ¿no? Que quiera bajar la persiana del hogar, pero en vez de bajarla manualmente, pues le doy un botón. O incluso diciendo, persiana, bajado, pues lo mismo, ¿vale? Es algo mucho más moderno, es más pijo, las cosas como son, pero también está ahí, ¿no? E intenta abrirse su paso en los hogares. Bueno, mirad, por aquí la mayoría de las cosas vienen, aunque veáis mucho texto, está todo muy comprimido, ¿vale? Nos da mucha información interesante. Por lo que esto no es tanto explicar, sino es básicamente leer. Y os va a mencionar cómo es la situación que hemos visto atrás en el tema, nos va a explicar cosas que mayormente ya sabemos, ¿de acuerdo? Solo vamos a aprender algunos detalles técnicos. Entonces vamos a ir leyendo juntos y hago los comentarios que vea que son necesarios para comprender. Instalaciones de radio y televisión. Estas instalaciones contienen los siguientes elementos. Este desde luego es el tema especialista de las erratas. Hay que darle un premio, ¿eh? La medalla de oro a erratas, porque por Dios, más vale que lo corrijan. Parece que lo escribió un loco. Estas instalaciones contienen los siguientes elementos. Bueno, pues las instalaciones tanto de radio como de televisión, que comparten realmente o esencialmente el mismo cableado hoy día, tenemos por una parte elementos de captación, que como su nombre indica es para captar la señal. Luego nos vamos a encontrar con amplificadores y filtros de señal. Y esto sirve para poder llevar la señal que llega a los captadores, para llevar esa señal por todo el bloque de viviendas, ¿vale? Sin esos amplificadores a los bajos no les llegaría, por ejemplo, la señal, a menos que fuera pues muy chiquitita la vivienda, ¿no? Y luego ya nos encontramos las llamadas instalaciones individuales, que son las conexiones que tenemos en la pared por distintas habitaciones. Vamos a pasar un poquito a hablar de cada uno de ellos. Elementos de captación, las antenas. Dice, son las antenas ordinarias o las antenas parabólicas que se suelen situar en la parte superior del edificio. Cada vez es más común usar el cable como entrada de señal de televisión. Este sistema lleva la señal de televisión y radio hasta el domicilio de los abonados sin necesidad de que estos deban disponer de diferentes equipos receptores, reproductores y sobre todo de antenas, pues transmiten las señales por medio de un cable coaxial como el que se ve en la siguiente imagen. Esto, por ejemplo, lo utilizan empresas privadas de televisión. Nada, aquí tenéis cómo funciona el cable, es como un cable esencialmente normal, es decir, una cubierta, sus aislantes y luego lo que realmente interesa, ¿no? Que está en su interior. Nada relevante aquí. Ante las diferentes formas de entrada de señales a la vivienda,
Las actuales construcciones incorporan una ICT, Infraestructura Común de Telecomunicaciones, que garantiza la óptima canalización y distribución de las señales de telecomunicaciones en todo inmueble, haciendo referencia a las señales de comunicación que llegan al mismo de forma conjunta: televisión terrestre, televisión satélite, televisión cable, telefonía. Nada, mucha palabrería, nada que nos interese de verdad. Amplificadores y filtros de señal. Bueno, ya hemos visto que eran estos de aquí, que nos permite que la señal llegue a las distintas viviendas de un bloque. Cuando la señal es captada mediante antenas, es habitual una amplificación previa de la señal y un filtrado del ruido para reducir las interferencias y garantizar una correcta recepción de la información. Los amplificadores son sencillos, son unos aparatitos donde metes la entrada, ¿de acuerdo?, es decir, la señal por el cable que está llegando de las antenas, lo metes por aquí y en esa cajetilla, en ese aparatito, se amplifica la señal y se limpia también cualquier interferencia que pueda haber. Y sale por aquí limpita, ¿de acuerdo?, y ordenada para que siga su recorrido. Instalación individual son las que terminan en tomas situadas en una o varias habitaciones de la vivienda. Son las tomas de la pared a las que conectamos la tele, por ejemplo. Este suele disponer de una caja de registro desde donde comienza esta instalación individual. Instalación de telefonía e internet. La instalación de telefonía de una vivienda recibe el nombre de telefonía fija. El acceso a internet normalmente está asociada a esta red. Encontramos diferentes tecnologías para esta instalación. Red de telefonía básica, RTB. Recordad que cuando se dice RTB es red de telefonía básica. Es la telefonía tradicional. Las líneas de la compañía telefónica llegan hasta la vivienda, mediante cables lógicamente, y allí se distribuyen a los puntos necesarios de modo similar a la red eléctrica. Bueno, aquí hablo mediante cables, pero hoy día más se utilizan radiofrecuencias a veces, ¿vale? Por ejemplo, aquí en el residencial donde vivo yo, nosotros tenemos una instalación telefónica, nos llega a algunos vecinos una instalación telefónica de una compañía local. Digo su nombre porque me parece una compañía barata y que funciona muy bien, es Radio Cable. Y la señal telefónica realmente no nos llega mediante cables, sino al punto de conexión del residencial llega mediante radiofrecuencias, es decir, se manda mediante una antena parabólica que se conecta con otra receptora y llega a través del aire al final la señal y va estupenda. Pues lo que es la instalación de cables sigue siendo casi siempre la que se utiliza, pero poco a poco va sustituyéndose en algunos puntos, sobre todo en lugares lejanos de las ciudades, pues para transportar la señal telefónica. El punto de terminación de red, o PTR, es un cajetín de unos 5 por 7 centímetros que se encuentra en el domicilio del abonado y separa la red interna del abonado y el cable exterior. Todas las viviendas, lógicamente, tienen su PTR. Se considera parte de la red del operador de telefonía y es justo a partir de él donde comienza la propiedad del abonado. Aquí tenemos el PTR. Esto, todos los que tenéis telefonía en el hogar, que supongo que seréis todos, o la mayoría, porque hoy día también se va sustituyendo, ¿no?, la telefonía fija por simplemente usar el móvil. Esto va a estar en la entrada de la vivienda, veis aquí, que es el llamado PTR, y este es el punto de unión entre lo que es de la compañía y lo que ya realmente es propiedad tuya. Dentro de esa red de telefonía básica, pues vamos a tener diferentes maneras mediante las que transportar los datos, más eficientes o más modernas o más antiguas, ¿no? Tenemos el ADSL, el cable o la más moderna de todas, que es la fibra óptica. ADSL. Aprovecha la instalación tradicional, es decir, la red de telefonía básica, por lo que realmente no es una nueva instalación. Funciona separando la voz de los datos mediante unos filtros colocados en los teléfonos. Es decir, a través de aquí viajan los datos y viaja la voz, que son datos al fin y al cabo, pero también los datos propiamente informáticos, lo que es Internet. Y esto va todo mezclado, pero se utilizan unos filtros donde se separa y podemos utilizar ambos tipos de señal. Permite una mayor velocidad de transmisión de datos y la posibilidad de conexión a Internet sin tener ocupada la línea de voz. Antiguamente,
¿de acuerdo? Las primeras conexiones de Internet que se dieron en España, en el mundo, cuando nosotros utilizábamos Internet, la línea de voz no podía utilizarse, no podían recibirse llamadas telefónicas o bien no podían hacerse, tenías que desconectar Internet, ¿vale? O incluso sucedía, como era el caso cuando yo era adolescente, bueno, cuando ya tenía 20 y pocos años, que llamaban a la casa y se desconectaba Internet, ¿vale? Porque había pues una incompatibilidad, ¿no? Entre ambos formatos. Eso ya desde hace muchos años no se da. Reciente se han implementado nuevas tecnologías llamadas ADSL2, ADSL2 Plus, etcétera, que aumentan la velocidad de transmisión de datos. Así, si con ADSL tenemos unas tasas máximas de bajada y subida de 8/1 megabits por segundo, con ADSL2 se consiguen pues más y con ADSL más, y bueno, esto ya va quedándose un poco antiguo también estos datos. No son importantes, ¿vale? Aquí lo importante es saber que ADSL es una forma de transferencia de Internet dentro del hogar y que, bueno, también viaja afuera y es la más antigua, ¿vale? Simplemente, no hay que saberse más. El cable. Aprovecha la instalación de la televisión por cable para transmitir también datos. Tanto la ADSL como el cable precisan para la conexión a Internet de un enrutador, de un router. Y además se suele disponer de una conexión inalámbrica para conectar los dispositivos, PC, portátil, tabletas, teléfonos móviles. Esa conexión inalámbrica es lo que nosotros comúnmente llamamos Wi-Fi, ¿vale? Fibra óptica. Es una guía de ondas en cuyo interior la luz se va reflejando contra las paredes en ángulos muy abiertos, de tal forma que prácticamente avanza por su centro. De este modo, se puede guiar la señal luminosa sin pérdidas por largas distancias. Todos sabemos que la luz es muy rápida, es lo más rápido que hay, ¿vale? La luz es lo que viaja más rápido en el universo. Esta tecnología es más moderna y lo que utiliza es la luz para transportar la información. Y como es extremadamente rápida, pero de verdad extremadamente rápida, nada se acerca a la velocidad de la luz, ¿vale? Solo artificialmente en grandes laboratorios. Pues la fibra óptica nos permite transportar muchísima información y por tanto de estas tres es la que tiene mayor capacidad. ¿De acuerdo? La fibra óptica se emplea como medio de transmisión en redes de telecomunicaciones, ya que por su flexibilidad los conductores ópticos pueden agruparse formando cables. Observad que habla de óptica porque estamos hablando de luz, ¿vale? No es electricidad como algunos piensan. Pueden agruparse formando cables. Las fibras usadas en este campo son de plástico, de vidrio y algunas veces de los dos tipos. Aquí tenemos un diagrama de cómo va el cable. La fibra óptica presenta las siguientes ventajas respecto del cableado tradicional, donde podríamos meter todo esto y sobre todo el ADSL, ¿vale? La velocidad de transmisión de datos por fibra óptica es muchísimo más rápida. Si en un sistema normal podemos alcanzar, por ejemplo, una velocidad máxima de apenas 100 megabits por segundo, en una de fibra óptica se han llegado tradicionalmente a 10 gigabits y esto sigue en aumento, por segundo cada vez que surgen nuevas fórmulas para multiplicar su velocidad hasta varios terabytes, que es lo que hoy día tenemos y que es una medida de datos informáticos enorme. Al margen de la velocidad real, eso implica una conexión a Internet más rápida, una descarga de archivos grandes en pocos minutos, la posibilidad de hacer un backup online se refiere a una copia de seguridad, sin consumir demasiado ancho de banda, etc. Simplemente quedaos con que, y como ya os decía antes, la fibra óptica viaja a una gran velocidad y por tanto permite una transmisión de datos gigantesca. Vamos a tener, por tanto, mejor ancho de banda. Se puede enviar más cantidad de información a la vez, por unidad de tiempo. A diferencia de las redes inalámbricas, bastante vulnerables a actividades comunes como encender un microondas o subir un ascensor, las redes por fibra óptica evitan las interferencias electromagnéticas, lo que evitará probablemente la bajada de velocidad, cortes de conexión, cruces de conversión por teléfono, etc. Y es que estos sistemas, ¿vale? Los sistemas más antiguos tenían interferencias, ¿vale? Por ejemplo, si pasaba el cableado de tu casa cerca del ascensor del bloque de viviendas, pues eso podía darte interferencias cada vez que funcionaba. Eso fue mejorando, ¿de acuerdo? Pero ya en el caso de la fibra óptica no se da. Luego también nos vamos a encontrar mejor calidad de vídeo y sonido porque transfiere más datos, como es lógico, y proporciona más seguridad en las redes, detectándose el intrusismo con mayor facilidad. Bueno,
esto no es tan así, pues ya está, lo dejamos ahí, nos lo creemos. Seguimos con la domótica. Este término se refiere a los sistemas capaces de automatizar una vivienda. Como yo os adelantaba antes, domótica tenemos que asociarlo a automatizar cosas en la vivienda, aportando servicios de gestión energética, seguridad, bienestar y comunicación, y que pueden estar integrados por medio de redes interiores y exteriores de comunicación, cableadas o inalámbricas. Bueno, mucho lío en la explicación, nada, se simplifica lo que yo digo. Domótica, simplemente asociarlo a automatizar cosas en la vivienda. El control domótico se puede realizar tanto dentro como fuera del hogar, vía teléfono móvil, por ejemplo. Es una tecnología en constante desarrollo, por lo que sus posibilidades son infinitas. Destacamos algunos de los sistemas que integra. Programación y ahorro energético, climatización y calderas. Se pueden encender o apagar la caldera usando un control de enchufe, mediante telefonía móvil, fija o wifi, control de toldos y persianas eléctricas, realizando algunas funciones repetitivas automáticamente o bien por el usuario manualmente mediante un mando a distancia, o gestión eléctrica, desconexión de equipos de uso no prioritario en función del consumo eléctrico en un momento dado y gestión de tarifas, derivando el funcionamiento de algunos aparatos a horas de tarifa reducida. Bueno, pues imaginaos un sistema domótico muy avanzado, por ejemplo, que nosotros tenemos conectado una serie de aparatos, ¿de acuerdo?, controlados mediante nuestro teléfono móvil, y nuestro teléfono móvil está conectado con nuestra red eléctrica, que le dice las diferentes tarifas. Y esto le permite a nuestro sistema decirle, por ejemplo, al lavavajillas, conéctate por las noches a funcionar porque es más barato, ¿vale? O, por ejemplo, imaginaos que estáis en la calle y vais a regresar a vuestra casa dentro de media hora y cogéis vuestro teléfono móvil de nuevo, para poneros un caso similar, y le decís a vuestro sistema de calefacción que se encienda y climatice la vivienda a tal temperatura dada, ¿no? Cositas de ese tipo. Confort, actuando sobre la iluminación, apagado general de todas las luces de la vivienda. Automatización de la automatización, se me traba la lengua, perdonad de tanta leer ya. Automatización del apagado encendido en cada punto de luz o regulación de la iluminación según el nivel de luminosidad ambiente. Imaginaos, por ejemplo, unas bombillas que, mediante su domótica, su propia inteligencia, entre comillas, se regula su potencia a la luz ambiental que hay. Si es de día, enciendes esa luz, pero muy poquito. Necesita actuar para poner la luminosidad que te interesa. En cambio, por la noche, pues ya se enciende a su máxima potencia. Automatización de todos los distintos sistemas, instalaciones, dotándolos de control eficiente y de fácil manejo, integración del portero automático al teléfono o del videoportero al televisor y gestión multimedia y del ocio electrónico. Nada, te está poniendo ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el portero automático, pues que en vez de sonar propiamente al portero automático de tu casa, que cuando llamen a tu vivienda desde fuera del bloque, pues la llamada pasa a tu teléfono móvil. Y tú puedas ver, pues a través del teléfono móvil, si hay una cámara, pues quién está llamando y puedas comunicarte con él. Como estáis viendo, toda la domótica siempre apunta a lo mismo, automatizar, facilitar, ¿de acuerdo? Y tiene todos esos visos de modernidad y un poco de futuro, ¿no?, que nos podemos imaginar. Seguridad, alarmas de intrusión, cierre de persianas puntual y seguro y simulación de presencia, detectores y alarmas de detección de incendios, detector de calor, detector de humo, detector de gas, escapes de agua e inundación, concentración de monóxido de carbono en garajes cuando se usan vehículos de combustión, alertas médicas y teleasistencia y acceso a cámaras IP. Por ejemplo, alertas médicas. Imaginaos que tú tienes un sistema domótico para una persona muy mayor que vive sola y que el sistema controla que está en la casa, pero de repente se detiene en un lugar que no es habitual durante un tiempo prolongado, ¿de acuerdo? Eso puede suponer, por ejemplo, un infarto o cualquier problema de ese tipo, ¿vale? Y el sistema domótico, pues directamente podría llamar a familiares o podría llamar directamente a un sistema sanitario, ¿no?, a un servicio sanitario de algún tipo. Comunicaciones, ubicuidad en el control tanto externo como interno.
control remoto desde internet, PC, mandos inalámbricos, por ejemplo PDA con Wi-Fi, teleasistencia, telemantenimiento. Nada, aquí estamos hablando que la domótica, como estáis viendo realmente en todos los ejemplos, mejora todos los sistemas de comunicación, ¿no? Nada, mucha palabrería, muchos ejemplos, quedaos con que la domótica son sistemas para automatizar y mejorar cosas en la vivienda, ¿no? Y que es así moderno y futurista en muchos casos. Vamos a estas actividades. La primera, en una instalación de radio y televisión, una antena parabólica es un elemento de captación. Revisa los contenidos, que esto lógicamente es una errata, ¿vale? Se han equivocado, o un filtro de la señal. Bueno, pues corregimos esto una vez más. Dice, en una instalación de radio y televisión, una antena parabólica es dos opciones, un elemento de captación o un filtro de señal. Pues, lógicamente, es un elemento para captar la señal. La siguiente. ¿Cuál de las siguientes tecnologías es por la que se transmiten los datos con mayor velocidad? ¿La telefonía básica, el ADSL Plus o la fibra óptica? Bueno, esta es muy facilita también, la fibra óptica. La última de estas actividades. ¿Una instalación domótica puede controlar el encendido y apagado de las calderas? ¿Verdadero o falso? También es muy sencillito, claro que puede controlarlo, ¿no? La instalación domótica hemos visto muchos ejemplos que sirven para controlar y automatizar cosas. Entonces, ¿por qué no va a poder controlar el encendido y el apagado de calderas? Se podría perfectamente tener un sistema así. Bueno, pues con esto está terminado el tema. Podéis comprobar que es un tema muy facilito, ¿verdad? Que la mayoría de las cosas ya las sabéis. Ojalá todos los temas fueran así. Y bueno, aquí tenemos el resumen es bastante apañado, ¿vale? Pero como es un tema sencillo, pues simplemente yo creo que con leerlo un par de veces, todo está más que claro. Pero ahí tenéis el resumen por el que quiera estudiar o leer desde aquí. Finalmente tenemos esta actividad, la vamos a hacer. Y nada, son 10 preguntas tipo test, y yo os la voy diciendo, vosotros paráis el vídeo, pensáis, buscáis en los apuntes si no tenéis clara la respuesta y voy dando pues las soluciones, ¿no? Como siempre actuamos con las actividades. Bueno, pues primeras de 10. Dice, en la imagen se muestra un cuadro eléctrico. ¿Qué nombre recibe el interruptor recuadrado en rojo que permite desconectar la instalación cuando se supera la potencia contratada? Este de aquí, ¿qué nombre recibe? ICP, IGA, IDIF o PIAS. O PIAS. Bueno, pues este es el ICP, el interruptor de control de potencia. Siguiente. En la imagen se muestra otra vez un cuadro eléctrico. ¿Qué nombre reciben los interruptores recuadrados en rojo que permiten desconectar cada circuito individual? Bueno, muy facilito, ¿verdad? Tenemos ICP, IGA, IDIF o DIF, o PIAS o PIA. Bueno, pues esto, si permite desconectar circuitos individuales, independientes, pues lógicamente estamos hablando de los PIAS, de los pequeños interruptores automáticos. Nos vamos a la 3. ¿Qué nombre recibe la tubería que conecta un edificio a la red de distribución pública de agua? ¿Contador, grifo, acometida o llave de paso? ¡Chupao! ¿Nos dice tubería? Pues no cabe duda. Como diría Amador. Pues la acometida, lógicamente. Siguiente. El sifón es una tubería en forma de U que impide que pasen los malos olores de la red de alcantarillado a la instalación de desagüe de la vivienda. ¿Verdadero o falso? Esto, por supuesto, verdadero. Estamos ya con la 5. La función del dispositivo de la imagen
es controlar el consumo de gas por parte del usuario. ¿Verdadero o falso? ¿Esto sirve para controlar tu consumo del gas? Pues lógicamente esto es falso. No controlar el consumo. Cuidado, no os confundáis. No es un contador. Eso lo que sirve es para que el gas pase o no pase. Es decir, es una llave de paso. Ojo, que si te coges despistado, piensa que sí. El 6. El sistema de calefacción por suelo radiante no puede usarse como sistema de refrigeración en una vivienda. Es decir, que el suelo radiante solo podría utilizarse para dar calor. ¿Eso es verdadero o es falso? Esto es falso. El suelo radiante sí se puede usar como sistema de refrigeración. Lo que habría que hacer simplemente es introducir pues, agua fría en el conducto en vez de agua caliente. El 7. La bomba de calor puede usarse solo como calefactor, solo como refrigerador o bien como calefactor y como refrigerador. Pues una bomba de calor se puede usar como calefactor, pero también como refrigerador. Ahí tenemos, por ejemplo, los sistemas inverter de los equipos de aire acondicionado, ¿no? Que seguro que muchos tenéis en casa. La 8. Bueno, esta no la hacemos, ¿de acuerdo? Porque es problema de física, no nos interesa. Pasamos a la 9. ¿Qué elemento se encarga de reducir las interferencias en una instalación de radio y televisión? Para reducir las interferencias tenemos antena, amplificador o filtro de señal. Pues como su nombre indica, sería la C, un filtro de señal, ¿no? Para reducir interferencias, para eliminar o evitar ruidos. Por último, ya estaríamos en la número 10. La han puesto muy facilito, en general, el test, pero también tener presente que es un tema fácil. Nos dice, el cable coaxial presenta un mejor ancho de banda que el cable de fibra óptica. ¿Verdadero o falso? Pues falso porque hemos estudiado que la fibra óptica es lo más potente que hay, el que tiene mejor ancho de banda. Entonces nos da igual qué tipos de cables se puedan usar. Si es fibra óptica, siempre va a ser más potente, ¿vale? Bueno, pues ahora sí, tema terminado. Espero que os haya gustado el tema. A mí particularmente de los 5 que hemos visto es mi favorito. Y nada, que despedirme desde aquí con este vídeo y que mucha suerte con lo poquito que queda, ¿vale? Que todo os vaya bien, tanto con el coronavirus en vuestras vidas como, por supuesto, con las tareas, exámenes, cuestionarios, etcétera. Que ánimo, que muchísima fuerza y que en la distancia muchos abrazos y muchos besos, ¿vale? Que salga todo de maravilla. ¡Hasta luego!